Hola, hola Ricardo, hola a todos los que nos están escuchando. Rich, ¿cómo estás? Diego, muy bien a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, Rich, quisiera primero empezar que nos cuentes un poquito con la experiencia que tienes dentro de, pues, de Business Intelligence. Claro que sí, Diego, mira, pues ya tengo un ratito en este sector. Yo comencé por ahí del 2011 en actividades relacionadas con BI. Era muy diferente a lo que es ahora. La realidad es que es algo que ha evolucionado bastante. También ahorita con todo el tema de inteligencia artificial, pues bueno, es que es un nuevo boom, ¿no? Entonces, ya tenemos un ratito en este camino. Es una actividad que siempre evoluciona, una actividad que me apasiona y sobre todo los resultados que se logran con las empresas, ¿no? Ya más adelante les platicaré algún par de experiencias que he tenido con algunos clientes y los resultados que se han obtenido, ¿no? La realidad es que es bastante satisfactorio y me gusta mucho esta parte de este sector en el que me desenvuelvo. Claro, no, pues ya con más de 10 años dentro del sector de Business Intelligence, la analítica de datos, pues creo que tienes muchísima experiencia y pues creo que has tenido varias vivencias que nos vas a poder compartir y que nos van a poder aportar mucho. Pero creo que es importante empezar, para estar todos en el mismo canal con qué es Business Intelligence, cómo funciona y así toda nuestra audiencia puede, pues, estar en el mismo canal y así poder empezar con esta sesión que tenemos planeada. Claro que sí, Diego. Mira, te platico un poquito. Vamos a tratar de dejar esto de la manera más amigable posible. ¿Qué es el BI? ¿No? Muchas veces tiene ahí la idea a lo mejor de que son indicadores, métricas y hasta ahí, ¿no? O tableros y este tipo de cuestiones, cuando la realidad es que son todo un conjunto de herramientas, de metodologías, de prácticas, que al final sí terminan o repercuten en la generación de un indicador, de un tablero, de un gráfico, pero la realidad es que hay todo, les digo, no hay todo un proceso detrás de prácticas y herramientas que en general lo que van a estar haciendo es recopilar la información, administrarla, modelarla, exponerla, y entonces sí que podamos desarrollar ya ese indicador o ese tablero, ¿no? Que suele ser como el principal símbolo cuando hablamos de temas de business intelligence y de indicadores. Entonces, si lo dejamos en palabras sencillas, es prácticamente ese conjunto de prácticas que digo, ha evolucionado muchísimo. Anteriormente hablábamos de mucha programación. Hoy en día la realidad es que las herramientas han avanzado mucho y son de un lenguaje muy, digamos, muy amigable, donde con sencillamente arrastrar, soltar, conectar, se pueden lograr procesos automatizados que antes eran muy complicados, ahora hacerlos de manera muy sencilla. Y sobre todo, si lo pusiera en palabras todavía más fáciles, se trata de convertir los datos, el montón de datos que generan día a día las organizaciones, convertir esos datos en información digerible, en información que agregue valor, ¿no? De nada sirve a lo mejor hoy estar generando, tener un ejército de personas que capturan en un ERP, en un CRM, en otras plataformas, si al final no hacemos nada con todo ese volumen de datos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que BI busca es centralizar toda esa información, darle un sentido de negocio y proveer de información digerible a las personas que toman decisiones dentro de la organización. Ok, sí, completamente de acuerdo. Creo que, pues más bien, si ya tienes todos esos datos dentro de la empresa, qué mejor forma de aprovecharlos implementando una solución de Business Intelligence para así empezar a crear estrategias. Y justo ahí, un poco de lo que me comentabas, Rich, yo creo que también es importante saber qué ganan las empresas cuando implementan una solución de BI. Creo que pasa mucho, como lo comentaste, que no ven el fondo de lo que hay. Ellos piensan que es solo pues el tablerito que les estamos enseñando. Entonces creo que es muy importante pues que se explique qué valor agregado le aporta esto a una empresa, ¿no? Entonces quisiera ver si nos puedes platicar qué ganan y al mismo tiempo igual qué pierde una empresa al no hacerlo. Claro que sí, Diego. Mira, principalmente lo que ganan es competitividad, ¿no? Y obviamente lo que pierden, pues también es un cierto nivel de competitividad. Porque yo veo mucho esto, se acordarán muchos de ustedes anteriormente, a lo mejor el inglés era un lujo, ¿no? Hablábamos de que, oye, pues ya sabes hablar español, aprende inglés y eso te dará una ventaja competitiva. Yo creo que en el mundo actual, pues, nuestro lenguaje natal más el inglés es como el estándar, ¿no? Como el base, y ahora ya empieza a ser una ventaja competitiva, pues un tercer idioma, ¿no? Entonces, creo que algo similar sucede con la parte de BI. Hubo en su momento
algo donde la competitividad se basaba en, pues, ten tu ERP y a eso súmale BI y entonces estarás por encima de la mayoría de organizaciones. Creo que hoy ya hemos llegado a un punto donde gran parte de los negocios tienen BI, entonces ya empieza a ser como un estándar, ¿no? Y a lo mejor ahí el siguiente brinco es hacia temas de inteligencia artificial, que veremos un poquito, pues platicaré un poquito más adelante. Yo creo que hablamos mucho de competitividad, ganar o perder, si lo tengo o no lo tengo, ¿no? Otro también es el tema de costos. Entonces, ahí de verdad sorprenderían la cantidad de recursos que a veces invierten las empresas justo para administrar los datos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el boom tecnológico que ha habido no sé, en las últimas 3 décadas, donde antes, pues bueno, a lo mejor la información mucha estaba en papel, entonces de alguna manera interpretarla era complicado, no había muchas herramientas para poder hacerlo, pero a partir de este boom tecnológico donde realmente todo está almacenado en las computadoras, pues las organizaciones cuentan hoy con grandes volúmenes de información que la realidad es que procesarla de manera, digamos, personal, utilizando un equipo que lo haga de manera manual, se ha vuelto todo un reto, ¿no? Entonces ahí es donde entran justamente este tipo de prácticas a apoyarnos, a reducir costos, a administrarlos, a optimizarlos, a revisar nuestros procesos también, a encontrar áreas de optimización en los mismos. Entonces son ese tipo de cuestiones las que podemos estar mejorando, ganando o perdiendo, dependiendo si lo tenemos o no lo tenemos, ¿no? Otro punto, por ejemplo, importante, Diego, y básico, que es prácticamente el pilar del Business Intelligence, es la toma de decisiones basada en datos, ¿no? Antes hablábamos mucho de a lo mejor el director que por intuición o por necesidad del negocio tomaban las decisiones. Hoy en día ya puede reforzar esas decisiones basado en todos los datos, ¿no? Y justamente BI pues le va a estar proporcionando esta información para que él pueda decir, oye, pues lo que mi intuición tenía va alineado con los datos, pues voy mucho más seguro sobre ese camino, ¿no? Entonces también nos apoya en esa parte. Y otro punto muy importante que yo sumaría aquí, Diego, es el entendimiento del cliente, ¿no? Creo que todos los negocios dependemos de nuestros clientes. El cliente es el core de cualquier negocio. Cualquier negocio, por muy bueno que sea, si no tiene clientes, está destinado a morir. Entonces, creo que enfocarnos mucho en el entendimiento del cliente es una parte crítica. ¿Y cómo lo podemos usar con la parte de BI? Pues bueno, justamente, ¿no? Conociéndolo, recopilando información acerca de él, sobre todo si ya tenemos un largo tiempo en nuestros negocios, seguramente tendremos mucha información o muchos datos de valor que si logramos convertir en información, seguramente encontraremos algún provecho de ese lado y también encontraremos nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Ya sea con ellos o dentro del mismo mercado. Adicional a esto, por ejemplo, pues el poder sumar información del mercado que no tenga que ver propiamente con la información de mi empresa, sino ponerme en contexto de dónde estoy, hacia dónde voy comparado con el mercado, pues también es una parte bien importante que podríamos empezar a ganar con BI, dado que empieza a quedar el tiempo para eso, ¿no? Ya decíamos que hay veces que esto consume mucho tiempo para hacerse de manera manual, entonces al nosotros automatizar ese tipo de procesos, pues ganamos tiempo y sabemos que el tiempo es el único recurso que realmente no se puede recuperar después, ¿no? Segundo pasado es segundo que se perdió, se aprovechó y no se puede rescatar, ¿no? Entonces, en la medida que logramos liberar tiempo, logramos también abrir espacio a estar haciendo cosas nuevas. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y sí, pues el tiempo en esta situación y más ahorita con la tecnología creo que es algo importantísimo y siempre estar innovando dentro de las empresas. Escuché ahí que hablaste igual de las estrategias basadas en datos. Me gustaría profundizar un poco más en ese tema. Yo creo que es muy importante que las empresas ya sí están implementando en BI, que sepan cómo usar esa información para poder tener estrategias y atacar justo, como dices, el cliente, obtener ventajas competitivas, ya que están tomando decisiones fundamentadas en datos de la empresa. Entonces son justo, como dices, no solo es la intuición del director, sino más bien ya son decisiones que están completamente fundamentadas. Igualmente, pues pueden optimizar los procesos internos al identificar oportunidades de mejora con estos datos. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito más de estas estrategias basadas en datos dentro de la empresa. Sí, justo lo que te platicaba hace un momento, Diego. Realmente estamos en un punto donde hay tantos datos, hay tanta información, que es un error no aprovecharlos, ¿no? Te decía, no solamente los datos internos, pero también todos los datos que están alrededor nuestro de los mercados. Es algo que tenemos que buscar la manera, pues, de aprovechar, ¿no? Y muchas veces no es nada más un tema de, oye, tengo el dato, sino hay que tenerlo de manera oportuna, ¿no?
De nada me sirve saber 3 semanas o un mes o 2 meses después algo que sucedió, porque pues ya poco puedo hacer, ¿no? Al momento de tomar una decisión. Entonces, sin duda, hay que buscar implementar estrategias basadas en datos, aprovechando todo eso que hoy tenemos y todas las capacidades tecnológicas que hay, ¿no? Aquí me atrevería a decir, pues, seguramente todos hemos vivido el tema de, oye, Google me escucha, de repente me aparece el anuncio de que me ofrecen algo de lo que yo platiqué el día de ayer con un cuate en el café o en el bar. Entonces, al final de cuentas, es ahí el aprovechamiento de datos, ¿no? Lo que está haciendo meramente Google es una estrategia basada en datos donde escuchó, donde tomó la información y nos está presentando lo que cree que puede ser interesante para nosotros, ¿no? Y eso mismo podemos llevarlo nosotros, pues, a nuestros negocios, ¿no? Entender, oye, lancé un producto, un nuevo servicio y veo que de alguna manera pues no está funcionando o siento que no tengo la retro que necesito. Al final de cuentas, entender qué está pasando, tomar estos datos, aprovecharlos y ver qué es lo que tengo que ir cambiando, ¿no? Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho y espero no sonar como un cliché, pero pues la información es poder. Y creo que eso es 100% cierto. En la medida en que se tiene información, eso nos da el poder de tomar mejores decisiones y regresamos a lo mismo, ¿no? Generar una ventaja competitiva que hoy en día es tan crucial en este mercado tan rápido en el que vivimos. Muy bien, muy bien. Y Rich, justo pasando al tema que tenemos aquí en pantalla, justo estuvo muy chistoso porque el otro día fui a comer con un amigo y me contaba, justo salió este tema de la implementación de BI y que lo que le pasó a la empresa en la que él está es que no supieron cuál fue el momento adecuado para implementar el BI. Lo acaban implementando, pero pues sí se tardaron un poco. Entonces creo que pues nos podría aportar mucho valor el saber qué factores o cómo podemos reconocer que nuestra empresa ya está siendo candidata o ya la empresa pues le hace falta algo más para poder seguir creciendo y más en esta época que todo se mueve pues justo a velocidades impresionantes y lo que comentábamos, que el tiempo es pues importantísimo, ¿no? Si lo haces pues antes, no, la verdad es una inversión un poco grande, puede ser que al principio no te funcione, si lo acabas haciendo ya que tienes demasiados datos puede ser algo pues un poco complicado, entonces creo que es muy importante saber pues qué factores nos indican que es momento y somos candidatos de hacer una implementación como estas. Mira, Diego, yo creo que aquí, híjole, hay muchos factores que pudieran determinar el que somos candidatos a lo mejor para un proyecto de Business Intelligence o de que nos hace falta una práctica de Business Intelligence, pero déjame resumirlo a lo mejor en 4 factores principales. Y aquí, pues bueno, invito a toda la audiencia a que realicen un momento de introspección sobre los puntos que voy a comentar y me ayuden ahí a ver si realmente sucede algo similar dentro de sus negocios, ¿no? El primero, yo creo, y el más importante, es el tema de datos dispersos. ¿Qué me refiero con datos dispersos? Ya tenemos a lo mejor un sistema legado de un ERP anterior que migramos posteriormente y se quedó la historia ahí y arranqué nuevamente en una nueva plataforma. Un escenario donde tenemos un CRM por un lado, un ERP por otro, un sistema satelital por otro, archivos de Excel por otro lado. O sea, en fin, que empezamos ya a encontrar que en la organización hay diferentes fuentes de datos, ¿no? Lo que a lo mejor en un inicio arrancó como un simple Excel, donde todos iban capturando el mismo Excel, después se convirtió en 2 Exceles, luego en 3, luego decidimos comprar el COI o el NOI, y luego el primer ERP chiquito, y luego migrar al ERP grande, y todo ese tiempo pues, hemos venido generando datos que hoy que volteamos para atrás, pues resulta que están todos dispersos, ¿no? Y querer a lo mejor ahí hacer un análisis con esa información, pues se vuelve sencillamente una tarea titánica, una tarea pues muy complicada, ¿no? Que muchas veces pareciera imposible. Entonces yo creo que si detectamos en nuestra empresa que ya caemos en este escenario donde, oye, tengo muchos sistemas diferentes que no se hablan entre ellos, pues ahí justamente es donde empieza a hacer sentido el tema de BI para establecer un data warehouse, cubos de análisis de datos, donde yo pueda pues justamente centralizar esta información y de alguna manera aprovecharla, ¿no? Y no que se quede ahí nada más almacenada como un histórico de, pues por si Hacienda me pide algo, ahí tengo la información histórica, ¿no? Que luego es muchas veces lo que he encontrado con los clientes,
que te dicen, oye, ¿por qué no les dices, oye, ¿por qué no integraste tu histórico, ¿no? En tu data warehouse, ¿por qué no generas un data warehouse con el histórico? Dice, no, pues es que el histórico, pues ya ahí se quedó y nada más lo tengo por temas fiscales, por si algo me llegaran a pedir y pues ahí nadie lo está aprovechando, ¿no? Entonces ahí estamos dejando una interesante oportunidad. Otro factor que también pudiera ser determinante o que nos pudiera indicar que empezamos a necesitar de una práctica de business intelligence son las decisiones basadas en intuición. Y aquí yo les hago el reto de decir, bueno, ¿cómo toman ustedes las decisiones en su negocio, ¿no? ¿Basados en algo que revisaron, en datos, en métricas, en indicadores? ¿O realmente fue pues bueno, yo tengo 30 años en el mercado, ya sé que todos los años nones, pues el mercado cae, ¿no? Entonces el pronóstico es a la baja para el siguiente año y los pares suben, entonces ya sé que el próximo va a ser al alza, ¿no? O sea, aquí yo les lanzo el reto de cómo se toman las decisiones, ¿no? O si a lo mejor están centralizadas en una sola persona, porque es justamente el que tiene el conocimiento o la experiencia, ahí, híjole, ¿no? Sin duda es otro factor determinante de cuándo debemos ya pensar en implementar una práctica de business intelligence. ¿Y por qué le digo práctica? Porque justamente ¿no? es el tema de, no es nada más cuestión de tener un tablero, sino es tener una serie de procesos detrás que estén alimentando todo esto y que estén generando valor justamente para el negocio y que no esté centralizado todo a lo mejor en una sola persona y que nos ayude en la toma de decisiones. El otro factor, el tercer factor, sin duda también es el crecimiento y la escalabilidad, ¿no? Hoy en día es cada vez más común que las empresas tengan booms, ¿no? Porque de repente con algún producto, con alguna campaña, con algo, logremos hacer una explosión. Entonces, aquí también es un buen momento para empezar a pensar en una práctica de business intelligence, porque como lo comentabas tú, Diego, ¿no? Muchos no saben en qué momento empezaron con el BI y casi seguro la gran mayoría de ellos son en este momento, ¿no? Cuando empiezan a crecer aceleradamente y que empiezan a ver que ya no logran administrar todos los datos, manejar toda la información que están captando y entonces empiezan a meter a diestra o siniestra este tipo de prácticas de business intelligence para intentar seguir aprovechando la información, ¿no? Entonces, si hoy en día estamos viendo que a lo mejor tenemos un solo sistema, pero ya en la implementación, por decir algo, ¿no? Tenemos un ERP actualmente, pero ya se está pensando en la implementación del CRM y ya se está pensando en una implementación de una vertical, a lo mejor para el ERP, y ya estamos pensando en otro tipo de plataformas, pues también es una alerta, ¿no? Decir, oye, padrísimo, vas a implementar todo eso, vas a sostener mucho la operación, pero seguramente en 2 pasitos más adelante te vas a encontrar con el reto de lo que platicábamos en el punto 1 de los datos dispersos, ¿no? Bueno, ahora tengo un chorro de sistemas que mantienen la operación, pero no logro ser capaz de explotarlo, ¿no? O sea, aquí mucho también la recomendación que yo podría hacerles es, esto del BI tiene que ir creciendo conforme vaya creciendo el negocio, ¿no? De tal suerte que después no se vuelva una urgencia el tema del BI, sino que a medida que estos nuevos sistemas vayan madurando, también nuestro BI vaya madurando y vayamos avanzando hacia adelante en ese sentido. Y por último, cerrando como cuarto punto, yo pondría la dificultad para identificar tendencias, patrones, reportes. ¿Y a qué me refiero con esto? El típico escenario donde algún director, algún gerente ocupa cierta información y ¿qué es lo primero que sucede? Pues toda el área colapsa, empiezan a correr gente de arriba a abajo, son 2 semanas de generar la información para llegar a una simple gráfica, ¿no? O a un indicador que nos solicitaron, que no estaba dentro de los procesos, a lo mejor que hacíamos de manera repetitiva mes a mes, sino que fue un requerimiento nuevo y se vuelve súper complicado, ¿no? Les digo, todo el mundo corriendo y es dificilísimo identificar ahí alguna tendencia, algún patrón, generar el reporte o el indicador que se lo está solicitando. Entonces creo que cuando llegamos a un escenario también donde esto se vuelve muy complejo, pues sin duda tener un BI detrás donde se encuentre ya la información homologada, se encuentre modelada y ese tipo de cuestiones, nos va a facilitar, ¿no? Que podamos generar esa información sin tener que presionar tanto a las áreas que actualmente la generan. Sí, ahora, y yo... nada más para hacer aquí, Diego, también ser bien pues bien transparentes, ¿no? Muchas veces se confunde el tema, o a mí me ha tocado ver en las implementaciones, que se ve la parte de BI como un mero desarrollo, ¿no? Ya platicábamos al inicio, pues es generar 3 tableros, ¿no? O 4 tableros, o 10 indicadores, o el número que tú me digas.
Y la realidad es que también hay que tener en cuenta que es un proyecto, no es nada más cuestión de un desarrollo, sino es un proyecto, es la implementación de prácticas, la implementación de procesos, la asignación de responsables. Entonces también la empresa, al momento de querer o identificar si es candidata a un proyecto de BI, tiene que estar consciente de que le va a requerir tiempo, que le va a requerir esfuerzo, que le va a requerir dinero, ¿no? Entonces que no es nada más una cuestión de lo quiero, con los dedos y ya lo tengo, ¿no? Sino que así como se trata un proyecto de ERP, un proyecto de CRM, un proyecto de implementación de mejoras de procesos, pues sucede lo mismo con los proyectos de Business Intelligence, ¿no? También tienen que tratarse de esa manera para que los llevemos a buen puerto, ¿no? Y no se queden, digamos, huerfanitos donde nadie los administra posteriormente y se quedan nada más como una buena intención, ¿no? Sino que realmente se saque provecho y realmente sea el momento correcto para implementar. Entonces tienen que estar conscientes de que la empresa en ese momento tiene las capacidades, ya les decía, pues, de tiempo, de recursos para poderlo llevar a cabo. Claro, completamente de acuerdo. Y creo que esto pues, se ve reflejado pues un poco igual pues en un futuro cercano, justo también con lo que hablamos de identificar tendencias y patrones. Esto puede ayudar a tomar decisiones, pues ya que están o sea, estos patrones los identificas y estas tendencias las puedes ahora sí que aventar al futuro y ir tomando decisiones basados en estos temas, ¿no? Otro que yo creo que es un poco importante es si ya te está costando trabajo comprender a tus clientes. Llega un punto en el que yo creo que pues las empresas crecen tanto que ya pues tienes muchos clientes y justo lo que decimos es ya tienes demasiados datos de cada cliente. Entonces, para poder personalizar mejor pues las ofertas a tus clientes, creo que pues Business Intelligence va mucho de la mano con ese tema, ¿no? Y saltándonos, Rich, ahora un poco, quisiera saber, si tuvieras que contarnos una historia de toda la experiencia que tienes ya, pues, en este sector, si tuvieras que escoger solo una que dijeras, híjole, esta la tengo que compartir, porque, pues, me llamó muchísimo la atención por A, B y C, ¿qué nos platicarías? ¿Qué nos contarías? Ay, son muchas experiencias en estos más de 10 años, Diego, pero mira, una que me dejó muy marcado estuve algún tiempo en un proyecto en el sector financiero, no voy a dar nombres, pero en el sector financiero, una institución bastante conocida, y venía llegando un director nuevo de tecnologías y nos contrató y cuando nos presentó lo que necesitaba, su problemática que él nos platicaba era, oye, Ricardo, mira, yo vengo llegando aquí y la realidad es que me dijeron que había un equipo completo dedicado al tema de análisis de datos, y sí, sí existía el equipo, efectivamente, eran 5 o 6 personas, si recuerdo bien, enfocadas únicamente en generar información, generar reportes para dirección. Y en el mes que llevo aquí he pedido 3, 4 indicadores y es al momento que no tengo ninguno, ¿no? O sea, yo los veo corriendo de lado a lado, me voy yo en las noches, se quedan ellos todavía trabajando. Me queda claro que lo están haciendo, pero me parece irreal el tiempo que lo está tomando pedir un poco de información. La información que han alcanzado a revisar conmigo a veces pareciera incongruente, ¿no? Cuando lo cruzo con información de otras áreas. Entonces, pues ayúdame a ver aquí qué está pasando, qué es lo que estamos teniendo. Y bueno, ahí hicimos nuestro trabajo consultivo y pues justamente, ¿no? Platicando con ese equipo, pues tal cual, de los puntos que les acabo de comentar, creo que englobaban la gran mayoría de ellos. Ellos decían, oye, lo que pasa, Ricardo, es que sí, hay sistemas, sí, la bronca es que son como 20 los que hay en el banco, o sea, unas cosas son para créditos, otras cosas son para esto, otra cosa lleva la contabilidad. Cuando nos piden información que tienen que cruzar de todo esto, la realidad es que es ir, correr con las personas, pedirles la información, te la mandan de una forma, se la regresas, te la ajustan o te la mandan mal, la juntamos nosotros, viene diferente de un sistema y el otro, tenemos que homologarla. Y empezó a platicar pues toda la talacha que ellos tenían que generar, ¿no? Y adicional decían, y esto es pues para, digamos, los temas nuevos que nos acaban de pedir, ¿no? Pero encima ya traemos una serie de reportes
o de analítica que tenemos que generar de manera periódica, que conllevan un proceso similar, que de alguna manera ya está estandarizado, pero sigue siendo una talacha enorme la que tenemos que realizar, ¿no? Dice, yo a lo mejor en generar un reporte que ya tengo estandarizado, me tardo 6, 7 días entre lo que me mandan la información, entre que corro el proceso en Excel de manera manual, lo valido y todo, pues me puedo llevar una semana, ¿no? Y es algo que ejecuto mes a mes. Yo ya tengo muy claro que tal día voy a generar tal cosa, tal día voy a generar tal cosa y tal día voy a generar esta otra cosa, ¿no? Entonces ese es mi mes a mes o el mes a mes del área en general. Entonces cuando nos cae cualquier cosa adicional, pues sin duda nos sobrepasa, ¿no? Y ahí lo que platicábamos con ellos es, oye, perdóname que te lo diga, pero las herramientas actuales, las metodologías de BI, pues son justo para resolver esto, ¿no? Toda esta talacha de integración de datos, de modelado, de homologación, pues es justamente lo que estas prácticas te van a estar resolviendo, que no lo tengas tú que estar haciendo de manera repetitiva mes a mes, sino que de alguna manera esto se desarrolle una sola vez, se generan los inputs, se procesa de manera automática y tú más bien agregues el valor en hacer el análisis, porque eso es lo que eres, ¿no? Un analista, no un talachero de reportes. Y te digo, era un equipo de 4 o 5 personas que trabajaban de esta manera mes a mes y que se quedaban horas extra, ¿no? Para poder sacar los requerimientos y realmente el 80% del trabajo que hacían era talacha, a pesar de que la institución contaba con muchos sistemas donde estaban los datos, era increíble que para sacar la información era realmente un dolor de cabeza. Para no hacerte el cuento largo y perder aquí mucho más tiempo en la acción, se implementó el proyecto, trabajamos en eso. ¿Cuál fue el resultado final? Que prácticamente todos esos reportes que ellos tenían asignados y que eran repetitivos y que eran una talacha, pues quedaron automatizados. O sea, eran cuestiones de que ya pasaban los cierres y prácticamente en cuanto cerraba el sistema fuente, caía la información y se modelaba dentro del data warehouse, se tenía el reporte oportunamente y entonces sí les quedaba tiempo a ellos de decir, oye, pues voy a hacer ahora sí un análisis, ¿no? Si me piden algo adicional, ya sé que el dato está en el data warehouse, ya sé que la información está ahí, ya sé que tengo una sola versión de la verdad, ya no tengo que estar corriendo para conectar a la gente, ya me voy a mis horas. Entonces, digo, la verdad es que alguien te diga, Ricardo, gracias, sí fue a lo mejor un sobreesfuerzo en el momento en el que implementamos, pero ahorita ya veo los frutos, mi trabajo es mucho más sencillo, hago realmente lo que quería, que era hacer análisis y no estar cerrado en arrastrar fórmulas dentro de un Excel y estar correteando gente para que me manden la información y ya me puedo ir a mi hora a compartir con mi familia. Digo, creo que eso es de las cosas más gratificantes que yo he vivido, ¿no? El hecho de que una persona te agradezca desde ese lado, ¿no? Claro, y creo que algo muy interesante de esta experiencia que nos acabas de platicar es cómo esto puede ayudarnos a ahorrarnos pues tiempo dentro de las empresas, ¿no? Y pues como bien se dice, ahora sí que el tiempo es dinero y creo que pues todo esto y lo que les aportaste fue un ahorro de tiempo impresionante, ahora sí, para que la gente que tienes dentro de tu empresa se dedique a lo que se tiene que dedicar y no más bien sacando pues estos datos y estas talachas que más bien ya se pueden automatizar. Y justo pues hablando de la automatización y algo más moderno, creo que podemos aquí sacar un poco el tema de la inteligencia artificial. Este tema que pues creo que está completamente de moda. Ahorita creo que todos hemos escuchado hablar de esto, ya yo creo que la mayoría, me atrevería a decir que todos los que estamos en esta sesión, hasta ya hemos usado ChatGPT o OpenAI para pues cualquier tontería, desde preguntarle y platicar con él hasta para sacar pues ahora sí que cosas muy interesantes. Entonces, de igual forma, pues una breve introducción que nos puedas compartir a qué es la inteligencia artificial, Rich. Claro, mira, ¿qué onda con la inteligencia artificial? ¿No? Ya decías tú algo más moderno. Soy honesto, a lo mejor no es tan moderno. Tal vez el marketing le acaba de pegar. Sin duda hay un boom impresionante en esa parte. Pero la realidad es que hay muchas cosas de inteligencia artificial que ya tienen un ratito conviviendo con nosotros, ¿no? Que no son realmente nuevas. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el desbloqueo del celular con huella dactilar, ¿no? Eso involucra inteligencia artificial y cuántos años tienen los teléfonos, ¿no? O el desbloqueo por medio de la cámara, igual, ¿no? Es un tema de inteligencia artificial con el que convivimos desde hace tiempo
que pues tampoco es tan moderno, ¿no? Que ya tiene varios añitos ahí en los celulares. Hablamos, por ejemplo, a lo mejor las famosas fotomultas aquí en Ciudad de México. Pues al final de cuentas, esa interpretación es un tema de inteligencia artificial. Sin duda, ha habido un boom ahorita en esto, pues porque ya de alguna manera, la forma de marketing, le estamos poniendo nombre y apellido, ¿no? Mencionabas tú un ChatGPT, un Bard de Google, por ejemplo. Entonces, ya de alguna manera le estamos poniendo un nombre y apellido, y porque sin duda han tenido una evolución en el sentido de que podemos interactuar con ellos. Al final de cuentas, ¿qué es lo que buscan estas, o qué es de esto de la inteligencia artificial moderna, como la estamos viendo ahorita? Pues lo que busca esta inteligencia artificial, o lo que es simular de alguna manera el pensamiento humano, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, puede procesar grandes volúmenes de datos y con base en eso darme una opinión, un pensamiento como lo hiciera una persona, es lo que estamos buscando reflejar con esto de la inteligencia artificial, pues aprovechando todo el poder de cómputo que existe hoy en día, ¿no? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar? Pues sin duda alguna, a analizar grandes volúmenes de información que de alguna manera, si lo hiciéramos con una persona, pues sería muy complicado, ¿no? Entonces, en esto es lo que nos puede estar apoyando. Te digo, si lo tuviera que dejar en palabras sencillas, pues es prácticamente el buscar que una máquina sustituya o simule el pensamiento humano, ¿no? Que otorgue una retroalimentación como la de una persona, basado pues, justamente en este universo de datos y de comportamientos que han sido capturados para ella, ¿no? Dentro de este modelo. Justo, y creo que es muy interesante porque, bueno, de la experiencia que yo tengo usando esto de ChatGPT, hasta le puedes decir, o sea, que quieres que sea como un experto en el tema, no solamente que te solucione el problema, pero más bien es, quiero que seas el experto en tal tema, y entonces él solito, pues como dices, simula perfectamente ahora sí, pues como si fuera una persona que lleva años de experiencia. Justo. Y creo que es importante igual recalcar, creo que hay gente que se confunde un poco entre qué es la inteligencia artificial y qué es business intelligence. Entonces, pues creo que de alguna manera concreta, ¿cómo podríamos diferenciar y en dónde ponemos la línea, ¿no? De decir de aquí para acá es inteligencia artificial y de lo demás es business intelligence, Rich. Mira, yo lo partiría, digamos que en un antes y un después. ¿Qué pondría en el antes? Sería la parte del BI. ¿En qué sentido? Todo lo que tenga que ver con extracción de la información, modelado, recopilación, transformación, almacenamiento, todo lo que sea ese proceso hasta llegar a la capa de presentación, decíamos el tablero, lo dejaría como la parte de Business Intelligence, ¿no? Es agarrar ese universo de datos y de alguna manera centralizarlo y modelarlo. De ahí para adelante, lo que yo vería es la inteligencia artificial. ¿Qué va a hacer esta parte de la inteligencia artificial? Bueno, aprovecho todo eso que tú ya estás modelando, que tú ya estás consolidando, y te busco a lo mejor ahí dentro insights, ¿no? Voy a analizar esa información y voy a ver qué encuentro. Digamos que el BI llega hasta el punto de decirte, mira, aquí está el indicador, tú humano, interprétalo. Y ya decíamos anteriormente, la IA busca sustituir, reemplazar o replicar el pensamiento humano. Entonces, justamente ahí es donde entra la IA y dice, ok, gracias BI por el dato, gracias por la información, déjame interpretarlo. Entonces, ahí es donde empiezan a mezclarse un poquito y después hay escenarios por completo donde a lo mejor ya la inteligencia artificial trabaja de manera independiente, ¿no? Por ponerte ahorita un ejemplo, Diego, hay plataformas ya de Business Intelligence donde se generan los tableros y dentro de eso hay indicadores que te dicen, oye, si quieres yo te genero tú una interpretación. Entonces, por ejemplo, conectar un chat GPT a lo mejor a un Power BI. En el Power BI tengo el tablero y ChatGPT lo que hace es ver ese tablero y te dice, mira, pues de acuerdo al gráfico tal, detectamos una clara tendencia a la baja en la venta de tus productos en tal región o un alza con tal cliente a partir del año pasado. Entonces, y te genera toda una narrativa, una interpretación justamente de esos datos o de ese tablero, ¿no? O sea, ahí es donde se genera este empalme. Por eso platicaba yo que pues vería la parte de BI como el antes y la parte de la inteligencia artificial como el después, con cierto empalme en algunas cosas, ¿no? Oye, justo comentando el tema que decías que, pues, la inteligencia artificial
pues está sustituyendo, reemplazando, por así decirlo, trabajo que normalmente ahorita hacen personas. Creo que ahorita existe pues la percepción que igual en algún punto la inteligencia artificial pudiera llegar a reemplazar lo que es ahorita business intelligence. No sé si en algún futuro, no sé si ya, o sea, yo he escuchado las dos opiniones. Hay gente que está muy a favor, hay gente que está muy en contra. Entonces quisiera escuchar un poco, pues, tu opinión, si crees que en algún punto se va a acabar reemplazando Business Intelligence por lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial. Mira, te soy bien honesto en esa parte. Yo no lo veo reemplazando al Business Intelligence, sino más bien veo a la inteligencia artificial haciendo un merge, haciendo una mezcla junto con el Business Intelligence, ¿no? Porque para muchos de los escenarios de inteligencia artificial vamos a necesitar de esos datos y la inteligencia artificial no los va a recolectar, sino que ella los va a analizar. Entonces creo que ahí ya platicábamos hace rato de que mucho del tema de BI, pues es todo ese proceso que hay detrás, ¿no? O sea, la parte de los tableros, de los indicadores, es la puntita del iceberg y realmente todo lo que está abajo del agua, que es la extracción, la transformación, el modelado, es realmente lo pesado del Business Intelligence y que sirve de insumo justamente para escenarios, algunos escenarios de inteligencia artificial. Entonces, yo no veo que reemplace la inteligencia artificial al Business Intelligence, sin embargo, sí veo una muy fuerte sinergia entre ambos, ¿no? Sí creo que cada vez van a estar más empalmados y van a convivir entre ellos. Oye, entonces ahora te cambio un poco la pregunta. ¿Crees Sí. que sea muy necesario, o bueno, no sé qué tan necesario, es a lo que va un poco la pregunta, tener una sólida base de un business intelligence, pues como digo, sólido para que la inteligencia artificial pueda llegar a ser pues un buen trabajo, por así decirlo? Mira, en esa parte hay un término en sistemas que es, si entra basura, sale basura, ¿no? Si ya platicábamos que mucho de la inteligencia artificial va a depender de los datos sobre los que haga su análisis, sin duda va a ser crítico la claridad que tengamos en ellos, ¿no? Si le pasamos basura o le ponemos a analizar basura, seguramente el resultado que nos arroje va a estar muy lejano de lo que estábamos buscando. Entonces, yo creo que ahí sí es necesario cuidar esa parte, sí es necesario tener esa integración para poder justamente tener el resultado deseado, ¿no? Ya te comentaba, no creo que se sustituya una con otra, sino más bien que se complementen entre ellas. Sí, y justo hablando de complementación, yo creo que igual, o sea, hay muchas veces en donde justo se complementan y también muchas veces en donde sí creo que la inteligencia artificial puede llegar a actuar completamente sola. ¿Tienes algunos escenarios, algunos ejemplos donde podamos notar esta diferencia, ¿no? Como en donde es muy importante que estén trabajando y se complementen para que pues lo que la inteligencia artificial al final, el producto que saque, sea pues algo que nos funcione como empresa, o más bien cuando no es tan necesario y más bien la inteligencia artificial puede hacer un muy buen trabajo sin tener toda esta recopilación de datos? Mira, yo creo que de los escenarios principales donde se puede aplicar esto es el tema de la gestión de la cadena de suministro y ahí se complementan perfectamente ambas prácticas, ¿no? Por un lado, BI, ya decíamos, recopilando, organizando todo lo que está pasando en la organización y por otro, la inteligencia artificial, pues identificando los patrones, haciendo insights, haciendo predicciones. Entonces, ahí pueden trabajar perfectamente en conjunto, ¿no? Platicamos hace rato el tema de la atención al cliente, también, ¿no? Oye, pues todo el tema de soporte, por ejemplo, ¿no? Identificar qué es lo que está sucediendo. Otro punto importante, el análisis, por ejemplo, ahorita que está muy de moda todo el tema de redes sociales, pues, por ejemplo, un escenario de análisis, sentimiento de redes sociales, ¿no? Ahí, pues es bien difícil porque la gente comenta y, pues, no es un campo, digamos que no es un campo cerrado, no son preguntas de sí, ¿no? La gente comenta y comenta abierto, ¿no? Comentan lo que quieren. Entonces, por ejemplo, aquí VI perfectamente puede ayudarnos a recopilar esa información y hay algoritmos de inteligencia artificial que pueden analizar esos comentarios y decirnos, oye, pues el feeling basado en la misma experiencia que tiene
el algoritmo. Es decir, la mayoría son buenos, la mayoría son malos, muchos se centran a lo mejor en tu atención al cliente, muchos se centran en la calidad de tu producto, para bien o para mal. Entonces eso nos puede dar un insight bien importante de cómo es percibido nuestro negocio en el mercado por nuestros clientes, ¿no? A través de redes sociales, que de alguna otra manera sería bien complicado identificar, ¿no? Literal tendríamos que ponerle a una persona, oye, siéntate a leer todos los comentarios y más o menos ahí, pues, ¿qué sentiste? Como que nos fue bien, nos fue mal. Digo, aquí lo puedo hacer mucho más rápido, aplicando inteligencia artificial, aplicando business intelligence, para decir, mira, el sentimiento de nuestros clientes es X, Y, Z, basado en cierto número de comentarios que nos han hecho, ¿no? Y digo, nuevamente, es información que si lo hiciéramos de manera manual, sin duda sería todo un reto. Otro punto importante, por ejemplo, donde se cruzan, es la prevención de fraudes, ¿no? Que también, a ver, eso tiene un rato en el mercado. O sea, esto de los bancos que nos decían, oye, movimiento sospechoso, lo pasamos, no lo pasamos, al final de cuentas se basan en esto, ¿no? Tienen una estrategia de recopilación de datos que simularía la parte del BI para decir, oye, pues Diego siempre compra en Ciudad de México, a la metropolitana, y le gusta ir a Querétaro y ahí suele hacer sus compras, ¿no? Y el día que detecta que hiciste una compra en China, pues lo detecta como sospechoso y es cuando te marca, ¿no? Oye, ¿estás comprando en China? Ah, sí, es que me vine a correr el maratón y pues ando por acá, ¿no? Ah, bueno, entonces sí autorizo la compra, ¿no? Pero bueno, ahí brinca la alerta y digo, son escenarios donde estas dos tecnologías, estas dos prácticas, pues llevan conviviendo ya un ratito, ¿no? Pues decíamos que es moderno y no tan moderno. Lo moderno es que ya le pusimos nombre y apellido, pero hay muchos escenarios que han venido conviviendo desde hace bastante tiempo. Y otros escenarios, los que acabo de platicar ahorita, pues son escenarios donde sin duda se requieren de ambas prácticas, ¿no? Donde una no podría funcionar sin la otra, pero hay escenarios donde meramente la inteligencia artificial funciona, ¿no? Platicábamos todo el tema de reconocimiento de imágenes. Vamos, para eso no ocupo tener una extracción de datos, un modelo, sencillamente es un tema de interpretación que hace la inteligencia y los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y no ocupo nada más, entonces puedo implementar ahí hay un proyectito con algo que tenga que ver con esto. Otro lado, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que de hecho ya viene embebido en muchos BIs, que es el, oye, pues yo no quiero generar el gráfico, le hago la pregunta y le pongo, oye, muéstrame el top 10 de ventas del último mes, y pum, te lo genera, ¿no? Sin tener que a lo mejor hacerlo a la antigüita. Entonces ya se empiezan a incorporar, empiezan a estar ese tipo de escenarios. Pero también los sistemas de recomendación, ¿no? Que encontramos a lo mejor por plataformas, y que pues sabemos que cada quien tiene sus propias recomendaciones. Entonces todo esto pues se hace basado justamente en inteligencia artificial, que analiza nuestras vistas, por así decirlo, y con base en eso nos hace recomendaciones, ¿no? Entonces hay escenarios, te digo, donde sin duda se necesitan de ambos, conviven ambos. Hay otros escenarios donde únicamente la inteligencia artificial puede funcionar por sí sola, ¿no? Claro, sí, yo creo que, pues más bien en pocas palabras, cuando es ambos escenarios, lo que hace Business Intelligence es proporcionar los datos limpios y de una manera en la que la inteligencia artificial lo pueda, pues leer de una manera muy rápida y obtener el resultado que pues deseamos, ¿no? Por así decirlo. Y cuando la inteligencia artificial no lo necesita, es más bien algo mucho más directo que justo no consta de un procesamiento de datos anterior. Entonces creo que quedó muy claro este tema, Rich. Y ya llegando pues al final de esta sesión, quisiera que nos platiques y en base a toda la experiencia que ya tienes dentro de este sector, ¿cómo recomendarías, más bien, a las empresas, qué les recomendarías y en qué manera deberían invertir en inteligencia artificial o business intelligence para que su inversión pues sea algo que saque frutos en un futuro? Mira, esa pregunta es bien delicada, porque si algo me he dado cuenta a lo largo de estos años, es que esto es como, saludadas las proporciones, es como ser un médico, ¿no? Cada cliente, cada empresa es diferente, es un paciente diferente, con síntomas diferentes, con reacciones diferentes. Entonces, la realidad es que me encantaría decirte, mira, es un 100% seguro que mejor invierte en BI o invierte en inteligencia artificial. No, la realidad es que hay que ver en qué momento estamos. Digo, ya platicamos anteriormente algunos de los factores, espero que le haya servido a la audiencia para a lo mejor identificarse en qué punto están y a partir de ahí
poder diseñar un proyecto, ¿no? Decir, oye, a ver, si tú ya tienes un BI que está robusto, que funciona, que te entrega la información que necesitas, pues bueno, a lo mejor ahora sí hace sentido brincar a robustecer eso con temas de inteligencia artificial. Por el otro lado, oye, no tengo nada de eso y quiero montar inteligencia artificial, o sea, a lo mejor puede ser más rentable para ti el implementar primero un BI, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda es totalmente recomendable invertir en ambas prácticas, pero hay que identificar en qué momento estamos para saber dónde va a ser más rentable, dónde va a ser más ventajoso para nosotros hacer la inversión, ¿no? Y no dejarnos ir a lo mejor por temas de moda y que después pues no nos sirve, ¿no? Sí he visto escenarios donde hay empresas que invierten, ¿no? Que dicen, yo quiero invertir en inteligencia artificial, es lo que está de moda, es el futuro, y se generan algoritmos de planeación de la demanda y todo, y cuando ven los resultados te dicen, oye, es que la confiabilidad que maneja el modelo pues es de un 5% o de un 20%, ¿no? No me atrevo a hacer una planeación con ese porcentaje de confianza. Y la realidad es que el tema es, oye, pues sí, pero es que así están los inputs que le estás dando al sistema, ¿no? Entonces, difícilmente con información que no es la más limpia, la más correcta, te va a arrojar un porcentaje de confianza más alto. Entonces, ahí a lo mejor ya es una inversión fuerte en la parte de IA y convenía más invertir un poquito más en la limpieza de datos previo a la inversión de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo mejor es sí invertir en ambas, pero identificar primero en dónde estamos, qué es lo que más nos duele, atacar esas dolencias y a partir de ahí generar toda una práctica que al final nos lleve un resultado donde efectivamente estemos aprovechando tanto Business Intelligence como potencializándolo con temas de inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, pues sería buscar la ayuda de algún experto, de alguien que pueda acercarse, que pueda de alguna manera platicar con ustedes, conocer su situación y con base en eso aconsejarnos de cuál sería a lo mejor el camino a seguir, ¿no? Y en ese sentido, pues desarrollar proyectos a la medida, ¿no? No todos los clientes, te digo, son iguales. Hay muchos que dicen, no, yo tengo un equipo, entonces lo que me interesa es que este equipo sea capaz de desarrollar, sea capaz de llevar la práctica, otros que a lo mejor no lo tienen y lo que están buscando es un proyecto llave en mano. Entonces, en fin, son diferentes escenarios. Sin duda, creo que ambas prácticas son un must para invertir. Solo hay que identificar en cuál deberíamos hacerlo. En ese sentido, pues los invito a que si alguien está interesado en algo de esto, podamos tener una conversación más en corto, platicar, evaluar su escenario y con mucho gusto pues poder apoyarnos en lo que más haga sentido para ustedes, ¿no? Es decir, esto no es una receta de pastel donde existe el paso 1, paso 2, paso 3 y el pastel salga siempre igual. Hay que identificar dónde estamos, hacia dónde vamos, para ver cuál es el camino que debemos tomar. Pues Ricardo, ¿Bien? muchísimas gracias por el tiempo dedicado a esta sesión.